Había una vez un hombre que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ángeles y milagros acompañaron su concepción. Provenía de una familia judía prominente. Cuando creció, tuvo un ministerio en Israel en el que participaron miles de personas y muchos de los líderes religiosos eran increíblemente escépticos al respecto. Finalmente, fue asesinado porque se volvió demasiado influyente y a los líderes no les gustaba toda la influencia que tenía. Dios les dijo a sus padres: así es como lo llamarás. Y su nombre empezaba con J. Y su nombre no era Jesús. ¿Pensaste que sí lo era? Apuesto a que sí. No, estamos hablando de Juan el Bautista, que no era bautista. Eso no es lo que significa. Juan el Bautista significa que era un bautizador, que bautizaba a la gente. Juan el Bautista era un hombre de convicciones. Él sabía en qué creía y lo proclamaba sin vergüenza, con una valentía desvergonzada, porque sabía que era verdad. También era un hombre de coraje que se negaba a comprometerse. Incluso cuando su vida estaba en juego, incluso cuando le costaría la vida, no se echaba atrás. Y era un hombre de humildad. Él sabía que su papel nunca era ser el centro de nada, sino que su función era señalar al único que realmente importa. Jesús lo describe en Mateo 11:11 con estas palabras: entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Escuchan eso? O sea, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que David, mayor que cualquier presidente, cualquier celebridad, cualquier atleta, cualquier emperador, cualquier rey. Toda persona que haya vivido en la cima de esa pirámide, Jesús dijo, es Juan el Bautista. Sin embargo, muchos de los estudiosos que leí esta semana dijeron que Juan, el escritor, se interrumpe a sí mismo en el versículo 6. Es como si estuviera hablando sobre el verbo y de repente hace un giro y dice, bueno, también necesito hablar sobre Juan el Bautista. Esta discusión sobre Juan el Bautista está un poco fuera de contexto. Sin embargo, parece que Juan, el escritor, vio algo sobre Juan el Bautista que nosotros pasamos por alto. Por eso no fue extraño para él poner a Juan el Bautista justo aquí. Nos parece extraño al principio porque no sabemos mucho sobre Juan el Bautista. No vemos por qué los escritores del Nuevo Testamento lo pondrían primero. En los 4 evangelios, su ministerio aparece justo al principio. Su ministerio se menciona varias veces en el libro de los Hechos. Es decir, cuando vemos los sermones, esto es lo que predicaban los primeros cristianos y hablan sobre Juan el Bautista. Pero aún así, de alguna manera los cristianos modernos lo han olvidado. Mi suposición cuando hay un problema en la Biblia es que el problema está en mí, no en el texto. Preguntemos, ¿qué nos perdemos? ¿Qué no vemos de Juan el Bautista? ¿Por qué fue tan grande para ellos en la Biblia, pero no para nosotros? Y al responder eso, creo que vamos a ver por qué Juan el escritor colocó a Juan el Bautista justo aquí, justo al principio. Pero también creo que vamos a ver un poco sobre la vida cristiana. Porque desde una base a la que miramos a Juan el Bautista, creo que desearemos crecer en lo que él creció y en lo que realmente encarna, que es señalar a la gente hacia Jesús. Eso es por lo que Juan es famoso, por señalar a las personas hacia Cristo. Siempre puedes reconocerlo en el arte medieval. Si hoy buscas en Google arte medieval y buscas arte medieval Juan el Bautista, verás a Juan el Bautista haciendo esto. Esto es lo que siempre está haciendo. Siempre está señalando. Así siempre sabes que es Juan el Bautista. Señala, ya sea en la imagen a la cruz o a Jesús, o fuera del lienzo hacia el cielo, apuntando a Jesús en el cielo. Siempre señala a Jesús. El arte medieval se equivoca en muchas cosas, pero en eso no. Más que pensar en Juan el Bautista, deberíamos considerarlo como Juan el testigo. Versículo 7. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Por qué poner a Juan aquí justo después de esta sección sobre el verbo en los versículos 1 al 5? Porque en el mundo antiguo un rey no aparecía sin previo aviso. Hola, soy el rey. No sabías que venía, ¿verdad? Ellos nunca harían ese tipo de cosas. Cuando iban a llegar, cuando iban a presentarse en tu pueblo o ciudad, primero enviaban a sus sirvientes. Los sirvientes llegaban y decían a todos, prepárense, el rey viene. Los caminos estaban mal mantenidos, así que los sirvientes quitaban piedras, rellenaban baches y nivelaban el camino para el rey. A medida que el rey se acercaba, se detenían. Al ver al rey se cubrían la boca y decían, el rey está aquí, prepárense.
Así que, más que ser un rey, lo que hemos visto en los versículos 1 al 5 es que la palabra era ¿qué? Dios, por favor. Dios, la palabra era Dios. Sin embargo, la palabra que es Dios también es el Rey de Dios, Mesías, Cristo. Eso está en el versículo 17 al que llegaremos en 3 meses. Pero ahí es hacia donde se dirige Juan. Esta palabra, este que es Dios, se hizo ser humano para cumplir este papel como el Mesías, como el Rey. Y cuando el Rey está llegando, necesita que un siervo venga y prepare al pueblo y luego proclame: prepárense para encontrarse con su Rey. Y ese es Juan el Bautista. Antes de la llegada de Jesús, Juan es famoso. Miles y miles de personas están viniendo a verlo. Pero en cuanto llega Jesús, Juan se desvanece. Porque un buen siervo reconoce que toda la atención no debe estar en él, sino en el Rey. Y eso es lo que hace Juan el Bautista. Por eso él dice, Juan 3:30, Jesús debe crecer, pero yo debo menguar. Ese reconocimiento humilde de quién es él señala su grandeza. Ahora vamos a conocerlo, comenzando en el versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Hubo un hombre. ¿Por qué Juan comenzaría así? Juan lo hace en el versículo 6 porque está contrastando a Juan el Bautista con el verbo. Las cosas, puedes ver el contraste claramente en el versículo 8, donde dice que él no era la luz. Juan el Bautista no era la luz, pero ¿en qué sentido Juan el Bautista no era la luz? ¿Cómo? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hasta versículo 6, ¿qué está haciendo Juan? Habla de este ser eterno, no creado, que existía desde el principio, que estaba con Dios, aunque distinto, y es Dios. Pasamos de este discurso elevado antes de la creación y nos encontramos con el versículo 6. Hubo un hombre. La palabra en versículo 1 era Dios. Juan el Bautista en 6, ¿qué era? Enviado por Dios. La palabra siempre existió. Eso es capítulo 1, versículo 1. Juan el Bautista fue, ahí dice en 6, hubo un hombre. Ese fue en el versículo 6 es diferente al fue en el versículo 1. Son dos fue diferentes. Fue significa que siempre existió. Antes del principio la palabra existía. Él ya estaba allí. Esta palabra en el versículo 6 significa llegar a existir. Es decir, hubo un tiempo en que Juan el Bautista no existía, pero luego fue creado, llegó a existir. Jesús es el creador, versículo 3. Juan el Bautista, en otras palabras, es su creación. Versículo 7. Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz, pero Jesús, la palabra, ¿qué? Él es la luz. Y luego finalmente, versículo 7. La gente llegó a creer, fíjense en el versículo 7 a través de Juan, pero las personas creyeron en Jesús y fueron salvas de sus pecados. Ahora fíjense en el versículo 6. Se dice acerca de Juan que fue enviado por Dios. Por eso es significativo. Él fue enviado por Dios. Esto lo coloca en una categoría como Moisés, los profetas y Jesús. Ese pequeño grupo de los miles de millones que han vivido está en esta categoría. Personas enviadas por Dios. Y la idea es que Él es enviado con una misión, tiene un objetivo, una tarea que cumplir. Ahora muchas personas dicen, soy enviado por Dios, estoy en misión de Dios y así. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Qué dice la Biblia sobre Juan el Bautista que nos permite ver que él era especial, que sí estaba en misión de Dios, que tenía una tarea? Bueno, primero, Isaías y Malaquías explican su ministerio cientos de años antes de que él naciera. Así que la idea es que cientos de años antes de que él naciera, se preparara a la gente para entender esas ideas, abrazar esas verdades. De modo que si esto sucede en tu vida, ahora sabes que hay algo especial en este hombre, porque se habló de él cientos de años antes. En segundo lugar, si lees el capítulo 1 de Lucas, verás que su nacimiento fue milagroso. Sus padres eran ancianos, probablemente tenían más de 80 años. El texto dice que su madre no podía tener hijos, pero quedó embarazada. Solemos usar la frase bebé milagro, pero Juan realmente fue un milagro. En tercer lugar, su llegada vino acompañada de un anuncio angelical. Quizá tu bebé sea un pequeño ángel, pero los ángeles no anunciaron su nacimiento. Algo especial ocurría allí. Cuarto, Dios le dio su nombre. A veces leemos por encima ese intercambio entre Zacarías, los ángeles, y nos preguntamos de qué se trata. Gabriel diciendo, este será su nombre. Tendemos a leerlo. ¿Qué tiene de significativo eso? Es increíblemente especial si Dios se presenta para darte tu nombre.
Piénsalo, Abraham y Sara, sus nombres fueron cambiados. ¿Por qué? Porque la misión de rescate de Dios para el mundo está comenzando a través de Abraham. Bueno, ya sabes, como Jacob, vamos a cambiar tu nombre a Israel. ¿Por qué es eso significativo? Ese plan de rescate será proclamado por este grupo, Israel. Así que cambia tu nombre porque algo importante ocurre aquí. Luego llegamos a Jesús. Él es bastante importante, ¿verdad? Él es el plan de rescate, así que asegúrate de ponerle este nombre. Yahvé es salvación. Luego Juan está en esa categoría aún más pequeña de personas a quienes Dios nombra específicamente, porque proclamará la misión de rescate. Y en quinto y último lugar, todos sabían que Juan era un profeta. En otras palabras, el Espíritu de Dios dentro de ellos coincidía con el Espíritu de Dios, el mensaje que salía de Juan, y reconocieron que no, había algo diferente en Juan. Tanto así que Jesús dice en Mateo 11:9 que Juan era un profeta. Así que como profeta está claramente en una misión encomendada por Dios. Y como el primer seguidor de Jesús, es un poco un paradigma para todos los seguidores de Jesús, en el sentido de que, como Juan el Bautista, deberías, punto número 1, aceptar tu asignación. Acepta tu asignación. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda es provechosa, nos beneficia, enseñándonos, reprendiéndonos, corrigiéndonos y entrenándonos. Incluso estos versículos sobre Juan, en Juan 1:6, incluso esto tiene una aplicación para nuestras vidas. Y creo que eso es lo que significa. Juan claramente tenía una asignación y cuando fuiste salvo, recibiste una asignación. Y esa asignación, como la suya, es señalar a las personas hacia Jesús. ¿Cuál es tu asignación? Mi asignación como cristianos es señalar a las personas hacia Jesús. Todo el pueblo de Dios recibió asignaciones. Adán, el primero creado, tienes una asignación. No comas de ese árbol. Abraham recibió asignación. Ve a Canaán. Moisés recibió asignación. Libera a mi pueblo y llévalos allí. David recibió una asignación. Tú serás rey sobre mi pueblo, Israel. Mateo 28:19. Jesús dice: hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la tarea. Hacer discípulos es ayudar a otros a conocer a Jesús. Significa usar tu vida para ayudar a otros a amarlo más, obedeciéndolo. También significa usar tu vida para ayudarlos a crecer en su servicio a Él, viviendo para Él, de modo que al vivir señalando a Jesús porque ven que tu vida lo hace, otras personas se acerquen a Jesús porque ellos también lo señalan al observar tu vida. Toda la vida pasa de señalarse a uno mismo, dedicarse a uno mismo, a señalar a Jesús, dedicarse a Jesús, vivir para agradarlo. Al hacer eso, al señalar a Jesús, ¿a quién no señalas? A ti mismo, ¿verdad? Y la gente pregunta, ¿a qué señalas? Como, oh, es increíble, es maravilloso. Como, quiero entregar mi vida a Él porque es satisfactorio, increíble, asombroso. Si tienes razón, lo señalas, yo lo miro, increíble. Quiero entregar mi vida a Él. Es como si fueras un espía en tierra extranjera. Vas haciendo tus cosas, viviendo tu vida, haciendo lo tuyo, pero debajo de todo lo que haces está tu misión. No importa dónde estés ni con quién estés, tu misión y la mía es la misma. Hacer discípulos señalando a las personas hacia Jesús. Esto es lo que produce la gracia. Cuanto más escuchas de Cristo, más escuchas lo maravilloso e increíble que es. Esa gracia y gloria. Y al llenar tu corazón, no puedes evitar decir, yo no, señalarlo a Él. Él es el indicado, Él es el mejor. Ahora, puede que te preguntes sobre los detalles específicos de tu misión, pero que tienes una misión, eso ya está decidido. Haz discípulos señalando a las personas hacia Jesús. Esa es la misión que tiene todo cristiano, no solo los pastores. Ya la tienes y puede cambiarte la vida ver los detalles de esa misión. Quizás pienses, esto es lo que hago con mi misión, y quizás eso no sea siempre así. Quizás los detalles de tu misión cambien un poco. No asumas que lo que haces ahora es la única forma de cumplir esta misión de señalar a Jesús. Puede que Dios te esté preparando para una aplicación más específica de cómo y dónde señalas a las personas hacia Jesús. Así que mantente abierto a eso, prepárate para eso.
Dile: Señor, lo que sea, donde sea, tú eres el Señor. Soy tuyo. Donde y como quieras, usa mi vida para señalar a las personas hacia Jesús. Y hablando prácticamente, va a comenzar en tu hogar. Ahí es donde comenzará y de ahí se expandirá. Porque aquí está la cuestión. Mira el versículo 6 y espero que mi vida y que tu vida, que tal vez una persona o tal vez a través de tu vida miles de personas digan de ti algún día: hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Sam. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Jared. Porque tú señalaste a Cristo Dios te usó en mi vida. Dios te envió a mi vida. O alguien reflexionará sobre el impacto de tu vida y dirá: hubo una mujer enviada por Dios cuyo nombre era Pam. Hubo una mujer enviada por Dios cuyo nombre era Tricia. Y porque fuiste fiel en señalarme a Cristo, ahora yo sigo a Cristo. Dios te envió a mí. Esta es la esperanza. Y en realidad, quiero decir, lo sabemos. Todas las personas que saben que somos cristianos, de alguna manera nos ven señalando a Jesús de todos modos, ¿verdad? Nos guste o no. Así es como es. O sea, ellos saben que eres cristiano. Y es como, bueno, lo que acabas de hacer ahí, tu Jesús haría eso. Ok, genial. ¿Verdad? O sea, todos saben que aceptemos o no la tarea, estamos señalando a Jesús, ¿cierto? Así que la idea es que seamos intencionales al respecto. No digamos que lo estamos señalando cuando en realidad no lo hacemos. Aceptemos nuestra tarea. Si eres como yo en la secundaria y esperabas hasta el último minuto para hacer tareas, no hagamos eso aquí. No lleguemos al final y digamos: desearía otra vida, desearía haber guiado a otros a Jesús. Ya no hay tiempo. No hagamos eso. Si eres tú y piensas: sí, trabajo en mi tarea, la acepto y busco vivirla, entonces, como dice 1 Tesalonicenses 4:10, sigue y hazlo aún más. Sigue así. Y obtenemos un vistazo de la tarea en el versículo 7. Juan el Bautista vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz. Fíjate que ahí dice que vino como testigo. La idea ahí es la intención que tenían. Aquí está la razón por la que vino como testigo. Ese era su objetivo: ser testigo de Jesús, luz. Cuando escuchas testigo, ¿en qué piensas? Cuando escucho esa palabra, pienso en tribunales, procesos legales, el estrado de testigos. Así se usaba en el mundo antiguo. Para alguien que da pruebas, aporta evidencia, informa sobre una persona o evento que conoce. Para ser buen testigo, la información que das tiene que ser ¿qué? Tiene que ser verdadera, ¿cierto? Así que esta palabra testigo aquí habla de su identidad. Esto es lo que él sería. Y como testigo, en el versículo 7, su tarea era dar testimonio, era proclamar la verdad. Y si lo piensas, si estás en el estrado de los testigos, no te escondes, no es un secreto. Es decir, defiendo esto, digo que esto es verdad, lo proclamo, no soy neutral, no me escondo ni soy agente secreto, estoy totalmente comprometido con esto. Y lo que Juan el escritor está haciendo con Juan el Bautista es decir: este es mi primer testigo en el juicio sobre quién es Jesús y lo que hizo. Está presentando a Jesús y diciendo: debes creer que Él es el Cristo y el Hijo de Dios para que tengas vida eterna. Y aquí está mi primer testigo, Juan el Bautista. Así que para cumplir mejor con nuestra asignación dada por Dios, deberías, punto número 2, entender tu identidad. ¿Entiende tu identidad? Cuando eres salvo, tu identidad cambia. Ahora eres un discípulo de Jesús. Ahora eres un hijo de Dios. Y ahora eres un testigo. O como yo lo expreso, para completar el punto número 2, eres un señalador hacia Jesús. Apuntamos a Jesús porque somos señaladores hacia Jesús. Es la misma idea aquí. Él vino como testigo para dar testimonio. Esto es lo que soy, esto es lo que eres tú. Somos señaladores hacia Jesús. Hechos 1:8, hablando a los que estaban en la sala, a sus discípulos, pero por aplicación, todos nosotros estamos incluidos en esta declaración donde Jesús dice: ustedes son mis testigos. Ahora, una cosa es ser testigo cuando todos aman la verdad, ¿verdad? Hablas la verdad y todos dicen: oh, eso es increíble, gracias. Es otra cosa ser testigo cuando la gente no es fanática de la verdad. A los testigos no se les quiere mucho en ese contexto, y Jesús nos prepara para esto en Lucas 21. Él dice en los versículos 12 y 13 que ser testigo tendrá un costo. Él dice, cito: echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles,
y los llevarán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así que piensas, bueno, eso no suena divertido, eso no suena bien, eso suena costoso, eso suena verdaderamente doloroso. Y luego, en el versículo 13, Jesús añade, toda esta persecución y el ir a la cárcel será su oportunidad para dar testimonio. No será su oportunidad para quedarse en silencio. Esta será su oportunidad para dar testimonio. Ahora, esto se cumplió en el libro de los Hechos, pero está ocurriendo en todo el mundo, ya que esta palabra en el versículo 7, traducida como testigo, es la palabra marturia. ¿Te suena familiar? De aquí viene la palabra mártir. ¿Por qué? Porque los mártires sellan su testimonio con su vida. Los mártires dicen que mi vida no vale más que la verdad que estoy proclamando. Y te estoy mostrando el valor de esta verdad porque no voy a rendirme, no voy a quedarme en silencio. Es tan importante que preferiría morir antes que quedarme en silencio. Así de importante es su testimonio. Entonces, por un lado, ser un señalador hacia Jesús va a ser muy costoso, pero también es el más alto de los privilegios. Primera de Pedro 2:9, Pedro, quien sufre mucho como testigo, dice que también es un privilegio ser testigo. Él dice, para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquello de lo que das testimonio, aquello a lo que señalas como un indicador hacia Jesús, no podría ser más opuesto a palabras como aburrido, poco interesante o irrelevante. Lo que tienes que decir cuando señalas a Cristo, Pedro lo llama excelencias. Las ideas más excelentes, maravillosas, satisfactorias y relevantes en la historia del mundo. Y tienes la oportunidad de señalar cosas que no son irrelevantes, que no pasan. Pero llegará el día en que ningún ser humano necesitará un indicador, porque toda la realidad estará orientada hacia aquel a quien ahora tenemos el privilegio de señalar, el Señor Jesucristo. Juan el Bautista es visto como el primer testigo en el estrado, pero Juan, el escritor, presenta 7 testigos más a lo largo de su libro: el Padre, los milagros de Jesús, Moisés, el Espíritu y sus discípulos. Todos estos son identificados como testigos para decir, aquí está quién es Jesús, esto es lo que hizo, todo esto es verdad, así que entrégale tu vida. Y luego el testigo final que añade es el mismo en Juan 19:35. Él dice, está hablando de sí mismo al pie de la cruz, viendo morir a Jesús, y dice sobre sí mismo, él ha dado testimonio. Así que está hablando de sí mismo en tercera persona. Él ha dado testimonio, su testimonio es verdadero y sabe que está diciendo la verdad para que ustedes crean. Hay un propósito para el testimonio y no es información, es transformación. Y vemos eso en el versículo 7. ¿Por qué somos testigos? ¿Por qué Juan el Bautista fue testigo? Versículo 7. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Me encanta esa parte. Él no era la luz. Así que, por si te confundes, solo hay una luz. Esa es Jesús. Él es la luz del mundo. Juan 8 y Juan 9. Él no es la luz porque la luz, según Hebreos 1:3, es el resplandor, el brillo, la efusión de la gloria de Dios. Él nos dice quién es Dios. Él proclama la verdad. Su majestad revela nuestra necesidad, así como la santidad revela nuestra oscuridad. Jesús vino, en palabras de Juan 12:46, Él vino al mundo como luz para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Pero ese es el objetivo, esa es la esperanza, que tu testimonio, mi testimonio, que Dios use eso, el versículo, en palabras del versículo 7, para dar testimonio de la luz, para que todos crean verdaderamente por medio de Él. El versículo 7 ahí, para que todos crean. Bueno, ¿cómo es eso posible? Juan vivió. Su ministerio duró unos meses a un año. Fue algo local. No es como si hubiera viajado globalmente como Billy Graham predicando a millones. Solo estuvo en un lugar pequeño, poco tiempo. ¿Cómo es posible que todos puedan creer por Juan el Bautista?
Porque cada vez que se predica el evangelio, cada vez que se lee la Biblia, que se leen los evangelios, cada uno comienza con Juan el Bautista. Y cada vez que eso sucede, la gente ve su ministerio señalando a Jesús, y al señalar a Jesús, la gente cree. Ahora, aquí está el asunto. No todas las personas van a creer a través de ti, ni van a creer a través de mí. Pero si aceptamos nuestra tarea, si señalamos a la gente hacia Jesús, algunas personas podrían creer. Así que punto número 3, reflexiona sobre tu campo misionero. Reflexiona sobre tu campo misionero. Al pensar en tu campo misionero, reconoce que no tienes relaciones sin propósito. No hay ni una sola relación que tú tengas, que yo tenga, que sea sin propósito. ¿Quiénes son esas personas que podrían creer a través de ti? Porque al igual que Juan el Bautista en el versículo 6, Dios te envió a ellas. Mira, hay entre 8 y 15 personas con las que interactúas más frecuentemente. Algunas de esas personas, algunos de esos 8 a 15, son tus compañeros en el campo misionero, y los otros, ¿qué? Ellos son tu campo misionero, y ninguna de esas relaciones es sin propósito. Las relaciones con personas que no siguen a Jesús son para guiarlos hacia Él. Al pensar en esas 8 a 15 personas, tal vez sea un compañero de trabajo, uno de tus hijos, un vecino, un familiar, otro estudiante o un niño del equipo de béisbol. Tal vez sea un amigo. Quien quiera que sea, forman parte de tu asignación. Dios los ha puesto en tu vida, o mejor aún, Dios te ha enviado a sus vidas para guiarlos hacia Jesús. En 2 Corintios 5, Pablo habla sobre la motivación para la vida cristiana. Puedes buscarlo si quieres, es la página 1068. 2 Corintios 5. Él habla a los cristianos y dice: esta es la motivación y el objetivo de la vida cristiana, por esto deben esforzarse. Versículo 9. Él dice, como cristianos, cito, nos esforzamos por agradar al Señor. Ese es nuestro objetivo. Eso es, Él está observando, Él conoce nuestras acciones, nuestro corazón. Queremos agradarle. Hacemos cosas que le agradan. Eso no es para ser salvos. Eso es un resultado de la salvación. Buscamos agradarle con nuestras vidas. ¿Por qué? Versículo 10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada cristiano reciba según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Así que vivimos nuestras vidas de una manera que agrada a Jesús, porque todos compareceremos ante Jesús y seremos juzgados, no para vida eterna, sino para recibir recompensas. Ahora, eso de bueno y malo, al pensar en ellas podrían referirse a muchas cosas, pero Pablo toma esos conceptos, agradar al Señor, el tribunal de Cristo, y les da una aplicación en el versículo 11. Él dice, sabiendo esto, que queremos agradar al Señor, sabiendo que estaremos delante de Él y daremos cuentas. Versículo 11. Conociendo el temor del Señor, sabiendo que Él observa, sabiendo que compareceremos ante Él, Pablo dice, persuadimos a otros. Sabiendo que todo esto sucederá, sabiendo que Dios observa, persuadimos, buscamos convencer, damos testimonio, proclamamos la verdad acerca de Jesús. Esto se desarrolla en los versículos 19 al 21, donde a los cristianos se les da el ministerio de la reconciliación. Llamamos ministros a los pastores, pero no deberíamos. Deberíamos vernos a nosotros mismos como ministros. Ustedes son ministros. Yo soy un ministro. Todos somos ministros porque todos somos cristianos. Nosotros porque a todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios y tus familiares o amigos que no son cristianos, quien sea, que Dios y ellos están en guerra, y a ti se te ha dado el ministerio de reconciliarlos, de convertir a estos enemigos en amigos. ¿Cómo? Hablándoles de Jesús, señalándoles a Él. ¿No es eso lo que quieres para las personas en tu campo misionero, esas 8 a 15 personas con las que interactúas regularmente? ¿No quieres que ellos estén en paz con el Dios del universo? El domingo pasado tuvimos un servicio de bautismos aquí, y al reflexionar sobre esto, habiendo crecido en la iglesia toda mi vida, creo que fue el mejor servicio en el que he participado. Sé que muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de estar allí. Pueden verlo en YouTube. Hoy conocí a una pareja de Nuevo México que me dijo: vimos eso la semana pasada y queremos llevarlo a nuestro grupo pequeño para que todos lo vean.
Si estuviste aquí lo sabes, había un grupo de 18 personas, 6 a la vez, que subieron y dieron sus testimonios y dijeron: esto es lo que Dios hizo en mi vida. Dios me salvó. ¿Sabes qué más había? No solo era lo que Dios hizo, sino que Dios usó a esta persona. Dios usó a aquella persona para salvarme. Hay un hombre que decía: mi esposa me ha estado diciendo durante décadas mi vida sería mejor con Jesús, que necesito entregarle mi vida a Él, y la ignoré durante años. Estoy agradecido que me hablara de Jesús. Tenía razón. Quiero bautizarme. Fue increíble ver eso. Por eso es que no existen relaciones sin sentido, porque no existen personas sin sentido. Cada persona con la que alguna vez has interactuado estará en el cielo o en el infierno. Ahora, Dios no te necesita para salvarlos, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿cierto? Él puede salvarlos como quiera, pero te da un regalo de su gracia y dice: voy a usarte para salvarlos. Él salva, pero usa a personas como nosotros, que no vemos a nadie ni ninguna relación como inútil y tomamos en serio nuestra misión: señalar a Jesús. ¿Te imaginas lo increíble que sería si Dios te usara para salvar a alguien o a todas esas 8 a 15 personas no cristianas que conoces? Piénsalo un momento. ¿Cómo sería para ti estar en la audiencia mientras ellos leen sus testimonios en el escenario? ¿Y si fueras tú? ¿Y si eso pasara? Imagina que tu familiar, vecino o colega está aquí arriba y tú allá abajo. ¿Crees que vas a estar bostezando? ¿Crees que vas a estar distraído mirando el teléfono como algunos de ustedes ahora mismo? ¿Crees que vas a estar echándote una siesta? No, yo creo que vas a estar llorando. Creo que vas a estar cantando con todo tu corazón. Creo que vas a estar orando. Vas a estar asombrado. Vas a ver a tu amigo o familiar en ese escenario y dirás: Dios, no puedo creer que me permitas hacer esto. Luego, probablemente pensarás: hazlo otra vez. ¿Quién sigue? ¿Quién de mi familia? ¿Cómo les consigo ese libro? Les doy esto, los invito a un café o a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Dios, ayúdame. Muéstrame cómo puedo señalar a Jesús en su vida. Eso probablemente es lo que harás. Pasará al aceptar tu asignación y entender tu identidad. Soy alguien que señala a Jesús, cuyo trabajo es señalar a Jesús. Pasará al reflexionar y orar por tu campo misionero. Hablé con una señora tras el primer servicio. Ella dijo: me gustó eso, reflexionar, orar y señalar. Le dije: gracias, debiste predicar. Eso es lo que es. Oramos. ¿Cómo reflexionamos sobre nuestro campo misionero? Oramos por ellos y señalamos a Jesús. Eso lo hacemos. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que no tenemos relaciones que sean inútiles. Dios te envió a ellos, a sus vidas, para que puedas simplemente señalar a Jesús y tal vez ellos crean. Ahora, una última palabra para los pastores o aquellos que quieren ser pastores. Antes de dar esa última palabra, ¿por qué haría eso? La mayoría de ustedes no serán pastores. Esto quizá no sea tu iglesia. Quizás solo estés probando. ¿Cómo? No sé. Realmente no me gusta esta. Sigamos buscando. O tal vez estás viendo desde otra parte del mundo y piensas: nunca voy a ir a Redeemer, pero realmente me gusta mirar. Lo que sea. Hago esto porque todos debemos saber qué hacen y son los pastores. Porque todos estamos bajo la influencia de pastores y necesitamos saber si esa influencia es buena o no tan buena. No solo los principios de la vida de Juan el Bautista son útiles para entender la vida cristiana, sino también para entender el ministerio cristiano. Así que la idea aquí es que un buen pastor realmente no señala hacia sí mismo, sino que señala hacia Cristo. Eso es lo que hacen los buenos pastores. Eso es lo que hacen los buenos pastores, los buenos líderes, los buenos ancianos. No te señalan a ellos mismos, no te señalan a otra fuente de ayuda, sanidad o esperanza. Ellos te señalan Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 2:2: me propuse no saber sino a Jesucristo y a este crucificado. No voy a señalarme, voy a señalar a Jesús. Hablamos en agosto en la serie de avivamiento. Vimos en 1 Corintios 2 que el ministerio debe estar libre de autopromoción, teatralidad, manipulación y de usar a las personas para beneficio personal. Así que cuando pienses en los pastores a los que permites influir en tu vida,
deberías preguntarte, ¿cuál es el sabor? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es la atmósfera de su enseñanza? Cuando me dejo influenciar por ellos, ¿me estoy acercando más a Jesús o me estoy acercando más a ellos? ¿Estoy viviendo cada vez más para agradar a Jesús, seguirlo y vivir para Él? ¿O me estoy convirtiendo en un fanático de un ser humano? Todas esas son cosas muy importantes en las que debemos reflexionar al pensar en Juan el Bautista. Él es conocido por señalar a Cristo y apartar la atención de sí mismo. Eso es lo que todos los cristianos deberían hacer. Eso es lo que todos los pastores deben hacer. Los pastores fieles se enfocan en Cristo. No son sacerdotes, ni consejeros, ni entrenadores. No son terapeutas, no son hacedores de milagros. No son emprendedores, son testigos igual que Juan el Bautista. Son enviados por Dios a un grupo de personas para guiarlas hacia Jesús. Y eso es todo. Así que les dan a las personas la luz. Les dan a Cristo, les dan los hechos, la verdad, la evidencia de la palabra de Dios acerca de quién es Jesús. Que Él es Dios, que es el Salvador del mundo. Que los pecados de cualquiera pueden ser perdonados por medio de la fe en Jesús y solo en Jesús. En otras palabras, todo ministerio cristiano debe esforzarse por mantenerse centrado en Cristo. Y cuando haces eso con una conciencia limpia, serás un siervo bueno y fiel. Así que, como uno de los pastores aquí, ese es mi deseo para mí mismo. Eso es lo que quiero en el centro de mi corazón, a Cristo. Es lo que quiero en el centro del corazón de nuestro personal y nuestros líderes. Es lo que siempre quiero en el centro de nuestra iglesia, porque cuando hacemos eso, estamos emulando a aquel a quien Jesús llamó el hombre más grande que jamás haya vivido. Y Él fue el hombre más grande que jamás haya vivido porque tuvo el mejor trabajo de todos, que es señalar al ser humano más grande, al ser más grande, al Dios hombre que jamás haya existido, el Señor Jesús. Así que si piensas en eso, señalar a Cristo, esa es una vida bien vivida. Cuando pienses en tu vida, en señalar a las personas hacia Jesús, haciendo exactamente lo que hizo Juan el Bautista, esa es una buena vida. Ese es un ministerio bien hecho. Esa es la verdadera grandeza. Jesús, ¿es Él el mayor hombre y lo que hizo fue señalar a las personas hacia ti? ¿Esa era su misión? La acepto. Apuntemos a Jesús. Escucharemos, bien hecho, siervo bueno y fiel. Oremos. Dios, eso no sucederá sin ti. Realmente necesitamos ver a Cristo. Necesitamos amarlo más porque lo vemos en toda su hermosura, en toda su grandeza. Nadie tiene que ser obligado a dar buenas noticias a otros. Simplemente sale porque la noticia es tan buena, tan maravillosa, tan increíble. Así que llenes nuestros corazones con la grandeza y la belleza de Jesús, y al mismo tiempo que esa grandeza, esa gloria, esa satisfacción tan profunda que experimentamos haga mucho más fácil aceptar nuestra tarea de señalar a otros hacia Él, hacia su luz, hacia su amor. Y realmente, ¿por qué no querríamos hacerlo? Nuestra carne, nuestro corazón quiere que todo apunte hacia nosotros. Así que por favor, danos la gracia que necesitamos, danos la determinación, danos la ayuda para hacerlo. Danos el valor y la compasión por nuestro campo misionero para hacer eso. Porque Jesús, tú eres lo único que realmente importa. Y un día, como mencioné anteriormente, no habrá necesidad de señalarte, porque toda la realidad estará completamente orientada hacia ti. Anhelamos ese día. Prepara nuestros corazones para ese día mientras buscamos señalar a otros hacia ti, para que crean y sean salvos. Que las personas vengan a ti por el impacto profundo que tú produces en nuestros corazones, de manera especial, a través de este mensaje, de este texto. Que veamos bautismos porque dijimos, voy a tomar realmente estas cosas en serio, porque Jesús, no hay nadie mejor que tú. Es en tu nombre que oro. Amén.